Bueno, buenos días para todos. Entonces, vamos a hablar hoy de avances en tecnologías en tratamiento para dermatitis atópica. A lo largo de esta mañana, junto con la doctora Mariana, queremos profundizar un poco sobre los tratamientos que ya están y que van a llegar en la enfermedad. Inicialmente, pues vamos a hablar de los inhibidores JAK y quisiera pues entonces empezar con una introducción del tema, sobre todo pues del tema de lo que son las terapias avanzadas, eh, JAKs, JAK-inhibs y los JAK-inhibs en dermatitis atópica. El horizonte en la terapia de la dermatitis atópica ha cambiado, no solamente en dermatitis atópica, sino en general en las enfermedades autoinmunes, por la forma en la que hemos comprendido que cómo se comporta nuestro sistema inmune. Este es un resumen de cómo estamos haciendo los tratamientos actualmente. Digamos que estamos muy familiarizados con el uso de las terapias biológicas, que son anticuerpos, que usualmente van en contra de alguna interleuquina que esté libre, pero también sabemos que esto puede ser inclusive en contra de receptores, como lo vemos muy frecuentemente asociado a la dermatitis atópica, pero ya tenemos terapias que utilizamos el sistema inmune para atacar de forma activa, por ejemplo, el cáncer, como en las terapias celulares, y pues este entendimiento ha hecho que el desarrollo no solo en dermatitis atópica, sino en otras enfermedades de medicamentos altamente efectivos y específicos se haya potenciado en los últimos 10 años. Y si vemos un poco en terapias sistémicas, porque también se está desarrollando mucho en terapias tópicas, en dermatitis atópica, pues vemos como la lista, una charla muy similar hace unos 2 años que hablamos durante el simposio, teníamos unos 3 o 4 medicamentos por cada uno de estos grupos de medicamentos y lo que vemos es que cada vez aumentan y aumentan y estos son pues, los medicamentos que han logrado pasar los estudios fase 2 sin contar todos los medicamentos que se han intentado estudiar en la fase 1. Y si vemos entonces en resumen, esto ya es del 2021 y en dermatología últimamente hablar de 1 o 2 años ya es estar desactualizado, pero vemos cómo estamos intentando controlar la enfermedad desde el componente inmune innato, pasando por el inmune adaptativo y regulando la forma en la que se activan una u otras eh, mm, células de une como la piel, como por ejemplo. Si bien la mayoría de estas terapias van dirigidas hacia el sistema inmune, lo que hemos identificado es que aunque vaya hacia el sistema inmune, muchos terminan teniendo efectos sobre los queratinocitos y muchos de los efectos que vemos en la mejoría de los pacientes son más relacionados con los queratinocitos. Terminamos entendiendo que son una célula inmune en toda esta respuesta inflamatoria en la piel. Porque entonces empezamos a buscar otras opciones de tratamiento. Los medicamentos biológicos en dermatitis atópica son altamente efectivos y seguros, como nos lo va a mostrar la doctora Mariana más adelante, pero además pues, ya tenemos una experiencia en tratamientos en Colombia con dupilumab específicamente. Sin embargo, hay un que puede perder la específicamente en dermatitis atópica la resistencia a anticuerpos es más bien rara y en algunos casos el hecho de que sea un medicamento de administración subcutánea mediante una inyección pues hace que los pacientes no sean adherentes por múltiples razones. Pero es que estas cosas suceden en los pacientes porque si bien la dermatitis atópica es una enfermedad en su esencia de activación de los linfocitos TH2 y toda la respuesta de inflamación tipo 2, hay muchas otras células que acompañan esta inflamación y la razón por la cual las acompañan es porque estos pacientes vienen con una activación muy crónica que es imposible que se mantenga solamente un grupo celular acompañando esa respuesta. Entonces vemos que en mayor o en menor medida vienen los linfocitos TH1, TH17, cada vez le damos un poquito más de importancia a los TH22, y eso puede ser que en el momento en el que retiremos una sola vía,
haya mecanismos compensatorios en esa inhibición relativamente específica. Pero, sin embargo, siempre tenemos que tratar la dermatitis atópica desde un poquito, una perspectiva un poquito más amplia. Inclusive, medicamentos biológicos como el dupilumab tampoco son solamente hacia una única línea celular, y la razón de eso es porque la inflamación tipo sola o los TH2. En ese mismo sentido, pues tenemos que utilizar medicamentos que tengan un amplio espectro. Y dentro de ese amplio espectro, pues tendríamos que utilizar o medicamentos de muy baja seguridad o medicamentos que atacaran diferentes vías específicas. Eso terminaría generando la polifarmacología que vemos en algunos pacientes. Entonces, por esto se desarrollan estos medicamentos multitarget, desde algunos de los biológicos como el dupilumab, que no va por una sola vía de interleuquinas, y pasando pues estos medicamentos que tienen un amplio espectro como los inhibidores JAK. Y esto es como abrir con llaves maestras. Yo puedo tener un candado que se hable solamente con una llave, o podemos tener llaves que abran múltiples candados, a los que llamamos llaves maestras, y que vayan acompañándose de una u otra cosa. Si pudiéramos clasificar las medicamentos que tenemos disponibles para tratar estas enfermedades multifactoriales como la dermatitis atópica, podríamos hablar que los anticuerpos o proteínas dirigidas a una sola citoquina o a un solo receptor que tenga que ver solamente con una vía de una citoquina, pues serían aquellos que representan una sola llave y que bloqueamos una sola llave. Los anticuerpos o proteínas de fusión, como los son el dupilumab, que hablamos de una llave que es capaz de, al inhibirla, no solamente frenar una vía, sino dos o tres candados al mismo tiempo. Los que son un poquito más amplios, como los son los corticoides y los inmunosupresores clásicos, y finalmente los inhibidores JAK, que si bien se parecen un poco más a los inmunosupresores clásicos, pues tienden a tener un mecanismo un poco más seguro y más específico dirigido a la vía de activación que nosotros tenemos. De beneficio, los medicamentos multitarget en general se cree que tienen una mayor efectividad. ¿Por qué? Pues porque estamos haciendo una supresión un poquito más amplia de ese sistema inmune que está hiperactivado, pero eso es a costa usualmente de un peor perfil de seguridad. Eso es como todo en medicina, tiene que ser un justo balance, ni que sea muy efectivo a costa de nada de seguridad, pero tampoco que sea muy poco efectivo, pero muy seguro. Y precisamente pues eso es en lo que estamos en este momento en la dermatitis atópica. Para poder hablar de inhibidores JAK, a mí siempre me gusta hacer una introducción sobre qué son las janusquinasas o las JAK, porque a veces damos por sentado que conocemos algunas cosas básicas de este grupo de moléculas, y la verdad es que cada vez más nos damos cuenta que tenemos que aprender tanto que nos falta profundizar en algunas cosas. Entonces, siempre que veamos sobre los JAK, vamos a encontrar este tipo de gráficas en las cuales vemos que hay algunas sustancias, citoquinas, interleuquinas, hormonas, que van a entrar en contacto con unos receptores que tienen estos dos componentes de la proteína, y ahorita los vamos a ver un poquito qué tiene importancia eso, y que dentro de las células se unen a estas quinasas que se llaman las JAK. Esas JAK finalmente van a activar las STAT, y la activación de las STAT van a generar la transcripción génica. Entonces, ¿cómo pasa eso? Nosotros constitutivamente tenemos nuestros receptores de citoquinas que son transmembrana. Cada una de estas porciones del receptor están separadas. Cuando llega ese estímulo de la citoquina, en el caso de las JAK, las citoquinas clase 1 o 2, que vamos a ver ahora un poquito más de profundidad, generan un cambio en la conformación de cada una de estas porciones del receptor y hace que se dimericen. Dimericen quiere decir que se junten. Usualmente la unión de esas dos porciones del receptor tienden a ser de como de orígenes diferentes, y por eso les llamamos heterodimerización. A veces pueden ser no solo dos, sino tres eh, porciones de receptor las que se unen, y finalmente lo que hace es que cuando yo uno la citoquina y cada una de las porciones de los receptores, hace que se fosforilen
Las JAK. ¿Por qué es esto importante? Porque los receptores para estas citoquinas no tienen la capacidad de fosforilar. La fosforilación es fundamental para empezar la señalización intracelular. Entonces, como los receptores en su porción interna de la célula no tienen la capacidad de fosforilar, necesitan tener proteínas asociadas a ese receptor que fosforilen y puedan activar la célula en esa cascada de señalización. Cuando los receptores, estas porciones de los receptores se unen, eso permite que haya un cambio en la conformación de estas proteínas que llamamos JAK y se fosforilan. Entonces, una fosforila a la otra. La fosforilación de esta JAK, que está unida a esta porción del receptor, y de esta JAK, que está unida a esta porción del receptor, esta JAK fosforila esta JAK fosforila esta, y una vez logramos eso, entonces surge la capacidad de estas JAK de fosforilar ahora sí al receptor. Entonces, una vez está fosforilado ambos espacios, tanto en las JAKs como en el receptor, eso nos da espacio para que se generen estos sitios a los cuales llamamos docking sites. En esos docking sites, literalmente es como si hubiera un espacio en donde por fin cabe otra proteína que se llaman las STAT. Y cuando entra esa proteína en ese espacio llamado docking site, entonces logra las JAKs. Nuevamente, acuérdense que las enzimas, las que tienen la capacidad de hacer la fosforilación son las JAK, generan una fosforilación de las STAT y esa fosforilación de las STAT hace que se separen de esos docking sites, se unan y hagan nuevamente un dímero. Ese dímero puede ser un homo o un heterodímero, o sea, de las mismas STATs o de diferentes tipos de STAT, y al hacer esa dimerización que ya permiso de ir al núcleo y dentro del núcleo generar la transcripción de los genes. Pero entonces, ¿quién estimula que todo esto que les acabo de explicar suceda? Las citoquinas. Y nosotros hemos escuchado el factor de necrosis tumoral, de la interleuquina 17, de diferentes tipos de interleuquinas y de citoquinas, y resulta que cada una de ellas tienen un receptor que usualmente están en la membrana, pero no todos los receptores a los cuales llegan esas citoquinas son iguales. Entonces, las citoquinas las clasificamos también en diferentes familias. Las citoquinas que tienen que ver con la vía de activación JAK son las citoquinas tipo 1 y tipo 2. Estas citoquinas tipo 1 y tipo 2 son las que les estoy mostrando acá, y si vemos, pues hay muchas de estas citoquinas relacionadas con la dermatitis atópica. Muy importante también que dentro de este tipo de citoquinas están los interferones, y eso habla mucho del perfil de seguridad de este grupo de medicamentos. Y vemos que no es solamente 4 o 5 citoquinas las que pertenecen a este grupo de activación de la vía de las JAK, sino que son un grupo bien amplio que nos permitirá aprovechar para tratar, pero que también nos permitirá saber cuál es el perfil de seguridad. ¿A qué receptores llegan entonces estas citoquinas? Como les decía ahora más temprano, entonces estos receptores están conformados por dos subunidades, a veces unas más, que no son capaces de generar nada dentro de la célula y necesitan entonces que la señalización sea generada por otras proteínas como las JAK y las STAT. Dentro de estos receptores de las citoquinas tipo 1 y 2 encontramos 7 familias de receptores. Y como vemos, cada uno de ellos pues tiene estas subunidades que tienen una capacidad de al dimerizarse unirse con una o con otra citoquina, por eso hay algunas que son compartidas y que generarán al final una activación de las JAK. Como les decía, entonces yo puedo tener una familia de receptor que se una a múltiples citoquinas. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero inhibir la activación de la vía de la interleuquina 5 e inhibir su receptor, pues no solamente voy a inhibir el de la interleuquina 5, sino las vías de señalización que estimulen la interleuquina 3 y el factor de crecimiento. Entonces, esto es súper importante que empecemos a tenerlo en la cabeza y a repasarlo para que nosotros también sepamos qué es lo que tenemos que esperar en términos de seguridad en estos pacientes. Y fíjense, por ejemplo, como la interleuquina 13
tiene la capacidad de estimular el mismo receptor de la interleuquina 4 y eso lo utilizamos de forma ventajosa. Por ejemplo, en el caso del dupilumab, el dupilumab no es un inhibidor de este receptor, pero se comparten también el receptor de la interleuquina 4 es real. Cuando esos receptores se unen a esas citoquinas, entonces dijimos que activan las JAK, pero entonces, ¿cómo funcionan las JAK? Las JAK, a grandes rasgos, tienen 7 regiones. No vamos a profundizar mucho en cada una de estas 7 regiones, pero quiero mostrarles que hay diferentes porciones de estas proteínas que hacen que tengan espacios para unirse al receptor, pero también espacios que les permita interactuar con todas las cascadas de señalización intracelular. Entonces, el primero de esos dominios, de esos pedacitos de los JAK, es la porción que le permite unirse a esta proteína al receptor. Entonces, si vemos, este es el espacio, este es como ese palito de subunidad que entra dentro de la célula y que está intracitoplasmático y es a donde se une esa JAK constitutivamente y siempre está acompañando al receptor. O sea, eso no es algo que pasa con el estímulo, es constantemente esta proteína está unida al receptor. Y la otra parte importante son los dominios de tirosininquinasa y de pseudoquinasa. Si vemos, se parecen mucho. Y esto es la razón por la cual estas proteínas se llaman Janus. Eso es a raíz de un dios que se llama Janus, que es el dios del pasado y el futuro, de los cambios, de mirar atrás y mirar para adelante. Por eso January, que es enero, en inglés se llama January. Y le recordó a la persona que lo envió estos dos dominios muy similares al dios Janus y por eso se llaman las Janusquinasas. Si bien son dos dominios muy similares de la proteína, este es el dominio que es activo. Y cuando hablamos entonces que esta proteína se une al receptor, tiene como este cuellito para unir a los dos dominios, realmente la actividad importante de fosforilación lo hace en este punto específico del dominio de tirosininquinasa. Si abrimos esa proteína y vemos el fondo, vemos que son apenas unos pedacitos muy chiquitos de la proteína en donde el ATP puede llegar y cuando llega la JAK retira el fósforo, pues el fosfato en este caso, y el fosfato genera la activación de las JAK. O sea que ese se llama el sitio de fosforilación y es el sitio donde inicialmente uno tiene la activación de las JAK. Ahora, en estos sitios son los sitios que son principalmente diferentes entre unas y otras JAK. Y eso hace entonces que podamos generar medicamentos que sean muy específicos para estas áreas que son diferentes dependiendo de cada una de las proteínas. Al final entonces hablamos que fosforilaban a alguien más y acá pues viene también una cosa en la que vamos a seguir investigando y seguramente tendrán muchos medicamentos relacionados con estas vías, que es la parte final de esta cascada de señalización, en donde las stats son las que van y hacen su efecto sobre los genes. Eso quiere decir que son factores de transcripción que permiten que se activen o se inactiven dependiendo de lo que uno, de cómo sea su disposición con los genes, la expresión de unos o de otros genes relacionados con la inflamación o con la respuesta normal. Al final, entonces, las JAK tienen la capacidad normal, o sea, todo lo que nosotros tenemos en nuestro cuerpo tiene una función, eh, y cada una de estas JAK, dependiendo del receptor al que se una y del grupo, como la pareja que haga con otras JAK, o inclusive los tríos que haga con otras JAK, generarán una activación, ya sea para responder los tumores, responder contra los virus. Eso es muy importante porque los interferones generan su señalización dentro de la célula a través
de las JAK y esa interferón, esa activación de las JAK a través del interferón a través de las JAK al inhibirlas pues va a hacer que disminuyamos esa actividad de nuestro cuerpo antiviral y antitumoral y por eso siempre estamos muy pendientes de estos dos eventos adversos relacionados. Ahora, de vez en cuando hay algunas situaciones que activan las JAK y eso pasa en muchas enfermedades, no solamente en las enfermedades inflamatorias, pero específicamente en las enfermedades inflamatorias mediadas por linfocitos T del tipo CD4, pues vemos que las enfermedades TH2 clásicas como la dermatitis atópica, pero también vemos que la artritis reumatoide, el lupus tiene que ver con la activación de las vías JAK y por eso cada vez más vemos más estudios relacionados con inhibidores JAK en muchas de nuestras enfermedades inflamatorias. Entonces, ¿qué hacen los JAK-inhibs? Pues volviendo a este pedacito de nuestra proteína, donde es el sitio activo y donde se une el ATP, en este sitio, entonces vemos que se generan medicamentos, cada vez logramos hacerlos más específicos para que se unan de forma muy fuerte, o sea, de forma covalente a estos pedacitos de las proteínas y eso es lo que llamamos un JAK-inhib. Entonces, al final, los JAK-inhib lo que van a hacer es ingresar a esta porción de la proteína y solo con ese pequeño pedacito evitar la función de la proteína. Por eso, estos medicamentos hacen parte del grupo de medicamentos a los que llamamos moléculas pequeñas. O sea, francamente, son moléculas muy pequeñas que tienen la capacidad de ingresar a espacios muy pequeños dentro de esta enzima. Los yaquinibs entonces se pueden clasificar de diferentes formas. Estos son clasificaciones farmacológicas que están en desarrollo. De pronto en un par de meses ya me toca decirles que ya no es vigente lo que les estoy diciendo, pero podríamos hacer dos tipos de clasificaciones. La primera es clasificar según donde haga su efecto el medicamento. Entonces se puede unir a ese inhibidor ya se puede unir al sitio activo del ATP cuando está haciendo su actividad o puedo unirme a ese sitio activo, pero cuando no está haciendo su actividad, y eso es muy importante, porque si yo tengo un medicamento que requiere que la proteína ya esté activa, es muy diferente a que yo necesito un medicamento que esté de forma inactiva. Entonces, eso tiene mucho que ver con la actividad de la enfermedad. Y finalmente hay otro grupo de medicamentos que no se unen directamente a ese pocket donde está la actividad de fosforilación del medicamento, sino al lado. Eso es algo a lo que llamamos alostérico, y es que me pongo al lado y evito que funcione el otro dominio en donde sucede la actividad enzimática. Por otro lado, lo podemos clasificar en generaciones y las generaciones entonces depende mucho de la especificidad de cada uno de estos medicamentos, siendo los de primera generación entonces los inhibidores PAN-JAK, los segundos los inhibidores de cada una de las JAK. PAN-JAK pues habla que hacemos una inhibición de todas las proteínas y los inhibidores JAK selectivos y afines que hablan como una especificidad mayor, pero acá les pongo los asteriscos porque esta es como una generación que todavía no está muy bien establecida cuál es la diferencia entre 2 y 3. En general, y obviamente cada uno de los medicamentos tiene unas especificaciones diferentes respecto a lo que les voy a decir, pero en general como familia son medicamentos que tienen una eliminación renal, que su absorción es muy rápida y que en general no interactúan con alimentos. Una vez uno se toma el medicamento, la concentración máxima en sangre llega muy rápidamente, en 1 o 2 horas ya tenemos una concentración máxima. Lo que está muy bien relacionado con la vida media, que es apenas de unas 6 a 16 horas. Por eso vemos que muchos de los medicamentos tomados son de uso diario, e inclusive en los aplicados, que no tiene pues la farmacología de la concentración en sangre, igual también se procesan relativamente rápido y eso hace que no puedan hacerse aplicación sino cada 12 horas o máximo cada día. En general los sistémicos vienen en tabletas o en tabletas de liberación extendida y son medicamentos que
excepto dos muy puntuales, van a ser procesados a través del CYP3A4, y eso quiere decir que pueden tener interacciones con otros medicamentos que vayan por estas vías, específicamente los azoles. Sin embargo, para medicamentos como el baricitinib, esto no sucede y no van a tener estas interacciones medicamentosas que se les estoy comentando. Los yaquinibs entonces decíamos que tienen la capacidad de ingresar a ese espacio y ese espacio entonces va a definir la selectividad de esos yaquinibs. Cuando hablamos de un pan-YAC, entonces quiere decir que rápidamente, mientras más bajito el número, quiere decir que más capacidad tiene de inhibir esos YAC. Entonces, este medicamento, con un poquito de medicamento logramos evitar la activación de todas estas proteínas. Vemos por ejemplo, acá, como este es un medicamento altamente específico para la JAK3, porque necesitaríamos mucha concentración de medicamento para evitar las otras, y específicamente para dermatitis, que empezamos a hablar de inhibidores JAK1 o JAK1 y JAK2, vemos cómo podemos empezar a jugar con la capacidad de inhibir unas otras JAK dependiendo de la dosis que le suministremos al paciente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo tengo X concentración del medicamento y se va a unir, esto es un inhibidor ya que es uno específico, y se va a unir al YAC1. Pero si yo aumento mucho la concentración, se va a bloquear más el YAC1, pero vamos a empezar a ver cómo ya tiene un efecto sobre otras. Eso depende mucho de la selectividad y de esos números que les estaba mostrando ahorita. ¿Qué hay entonces en este momento en dermatitis atópica? Esto es un artículo relativamente reciente donde hablan de todos los medicamentos que están en desarrollo para la dermatitis atópica. Esta es la sección de los inhibidores de la JAK y vemos cómo estamos en desarrollo de un montón de medicamentos tópicos y de algunos medicamentos sistémicos. No voy a hablar de todos, porque igual hay muchos medicamentos que apenas están empezando su desarrollo, hay otros medicamentos que de pronto no llegarán a nuestra población, entonces pues la idea es que nos demos una idea de lo que está sucediendo. Solamente para recordar que estas interleuquinas, que son muy importantes, sobre todo la interleuquina 4 y la 13, pero la interleuquina 5 y la interleuquina 22, que cada vez, sobre todo la interleuquina 22, damos un poquito más de efecto, pues vamos a ver cómo progresa los estudios hacia ese lado. No sale en esta gráfica, pero el prurito, que tiene mucho que ver con algunas de las interleuquinas, también tiene un proceso de activación a través de las vías JAK. Entonces, dependiendo de cada uno de los JAK que nosotros queramos, con los cuales queramos tratar al paciente, pues tendremos un poco más de actividad sobre una u otra interloquía. Específicamente en tópicos que eventualmente llegará a Colombia, es un medicamento a nivel mundial está apoyado por Novartis, entonces, pues Novartis tiene representación en Colombia, de pronto lo veremos llegar. Podemos ver entonces que es un inhibidor preferentemente JAK1 y JAK2, pero dependiendo de su concentración y a mayor dosis podemos ver un efecto que va en TYK2 y en JAK3. Esta hace parte pues de los medicamentos de primera generación porque va con el pocket en conformación inactiva. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Y como ya se aprobó por la FDA, en crema al 1.5%, pues es de presentación tópica y se debe aplicar cada 12 horas. Este es un resumen de los estudios en fase 3 del medicamento, en donde vemos que la respuesta solamente con la aplicación, esto es a 8 semanas, vemos un 53% de mejoría en la respuesta global, una mejoría del 75% en el 62% de los pacientes y una mejoría del prurito en la mitad de los pacientes de forma significativa. Y eso se mantuvo en ambos estudios fase 3, por lo cual el medicamento ya obtuvo aprobación de la FDA para el manejo de la dermatitis atópica. Estos pacientes que vimos ahorita, pues en resumen acá, se ingresaron en un estudio de extensión en tiempo y la idea es que desde acá los pacientes podían utilizar según necesidad el medicamento.
Hasta este momento se necesitaba poner el medicamento en los sitios activos de dermatitis cada 12 horas, sin importar que ya hubiese mejorado la dermatitis de forma constante. De aquí en adelante, la indicación al paciente es que si ve actividad de la enfermedad, pusiera el medicamento y el medicamento lo mantuviese en esos lugares luego de que se mejorara 3 días después. Y vemos que con el pasar del tiempo, esto pues es tratamiento 1 año, no es tratamiento continuo, sino tratamiento de rescate, vemos como los pacientes que llegan a casi cero o cero de enfermedad aumentan significativamente. Y si lo vemos en porcentaje de superficie corporal afectada, pues vemos una disminución. Obviamente esto no es como lo vemos en sistémicos, pues el tópico está indicado y los estudios con ruxolitinib, la indicación era hasta máximo el 30% de la superficie corporal, pero en promedio los grupos estaban alrededor del 10% y vemos como al final del año el compromiso de la superficie corporal pues ha disminuido significativamente. Obviamente viene la parte tópica, siempre ha sido en dermatitis atópica un problema, los efectos de ardor y de rojez locales con la aplicación, por ejemplo, de medicamentos como el tacrolimus, como el pimecrolimus, y algo con el crisabor. Vemos unos números menores de lo que veíamos en estudios de estos otros medicamentos, pero siguen siendo mucho más frecuentes. Por ejemplo, acá vemos de la mayor concentración, como el porcentaje de pacientes que generan reacciones en sitio de aplicación es mayor respecto al placebo. Y si ustedes ven, pues en general el ruxolitinib tiene un poco más de prurito, de dolor en los sitios de aplicación, pero siendo mucho menos de lo que hemos identificado en medicamentos, otros medicamentos tópicos como el tacrolimus. Por otro lado, perdónenme que acá queda una X, pero es con C, el delcositinib, que ya tiene aprobación en Japón, es un medicamento desarrollado en Japón, entonces veremos qué tan factible es que llegue a nuestro país. Viene en ungüento en 0,25 y en 0,5 y como ya lo hablamos más temprano, por la farmacología se aplica cada 12 horas. El talcocitinib entonces hizo estudios en adultos y en niños muy pequeños. Estos son los estudios en los adultos y vemos cómo apenas en la semana 4 tiene una significativa mejora en el ácido modificado, el ácido de la lesión específica a la cual le estaban dando tratamiento. Y esto pues también mejora en términos de prurito. Pues estos apenas son unos días o unas semanas, porque los tratamientos tópicos usualmente no esperamos utilizarlos durante un largo tiempo. Y entonces ver el vehículo, ya, pues es mucho mayor, tanto en términos del 50% de mejoría de la lesión como el 75% de mejoría de la lesión. Y estudios con niños mayores de 2 años, porque el ruxolitinib lo hizo con mayores de 12 años, pero acá desde niños muy pequeños y ven como el del regula es 0,5, sino el 0,25% también tiene una disminución en ese ácido modificado de la lesión tratada, por lo cual el medicamento ya está aprobado desde niños, desde los 2 años. Si vamos a la parte sistémica, entonces hay un nuevo JAK-inhib en desarrollo que es el SHR0302, es un inhibidor altamente selectivo en las JAK1, o sea, no es como lo vamos a ver en abrocitinib y en upadacitinib, sino muy específico de la JAK1. Este medicamento pues ya está en fases más adelante de su desarrollo, esto es el estudio fase 2 y vemos como a dosis de 4 y de 8 miligramos, como lo vamos a ver en el resto de los JAKs, mientras más alto pues responden más, vemos que empiezan a tener unas respuestas significativas, no tan altas como otros inhibidores, y seguramente tiene mucho que ver con la especificidad. El baricitinib ya lo tenemos disponible en el país, que es un inhibidor JAK1 y JAK2 a dosis un poquito más altas, también se vuelve un medicamento inhibidor de las JAK3 y la TYK2. Vienen tabletas de 2 o de 4 miligramos y se debe dar de forma diaria.
Y digamos que esto es al futuro, ya tenemos el medicamento, estamos ganando experiencia con el medicamento, pero el medicamento también ya está en proceso de estudio en adolescentes, ahorita solamente lo tenemos en adultos y están haciendo evaluación tanto de vida real como de los cambios en el microbioma que pueden estar desarrollados no solo con el baricitinib, sino con otros medicamentos sistémicos en dermatitis atópica. Si hablamos del upadacitinib, entonces es un medicamento ya uno preferente, pero a una dosis un poquito más alta ya tiene efecto JAK2 y realmente para llegar a hacer un efecto sobre las otras JAK, pues es una dosis que no utilizamos. ¿Qué tiene entonces de relevante el upadacitinib? Que tenemos una dosis que es preferentemente JAK1 y una dosis que es el doble de la otra y que permite que haya también un poquito de inhibición JAK2. El upadacitinib y el abrocitinib pues están un poco más enfocados en encontrar su posición en la dermatitis atópica versus el dupilumab, entonces ya tienen estudios cabeza a cabeza, pero además están en desarrollo de estudios cabeza a cabeza a más largo plazo entre adultos y adolescentes. También estamos viendo que están en desarrollo tratamientos en vida real, en plúrigo, como ya lo está haciendo también el dupilumab, y pues vida real inclusive desde los adolescentes. El abrocitinib es un medicamento entonces preferente JAK1 a una dosis mucho más alta, será JAK2. Vienen tabletas de 100 y 200 miligramos y usualmente la dosis de 200 miligramos no es suficiente para tocar tanto ese JAK2. Esta es una molécula que está intentando posicionarse inclusive como aquella molécula a la que no le sirven los pacientes el dupilumab, poderlo utilizar como una terapia post-dupilumab. De hecho, están haciendo ese estudio de forma activa y como ya lo hizo dupilumab, cómo está mejorando la función de barrera el medicamento. Entonces, el dupilumab versus Jakafi, quería tocar esto porque pues es como la boga en la que vamos a llegar, ya que en este año pues esperamos la llegada tanto del abrocitinib como el upadacitinib. A muy grandes rasgos, pues el Barino tiene un estudio cabeza a cabeza con el dupilumab, pero en estos análisis indirectos vemos que este porcentaje de mejoría en el EASI, en los estudios que son comparables, en el de dupilumab aproximadamente es un 71% de mejoría respecto a la basal, mientras que en el baricitinib es de un 56%. Si lo vemos a largo plazo, un año, entonces vemos como dupilumab mejora un 64,5%, mientras que baricitinib un 37%. Si vemos en prurito, que esperamos que estos medicamentos sean muy efectivos en prurito, vemos como el baricitinib logra su pico en un tiempo mucho más corto de lo que se logra en dupilumab, de 2 semanas y en el otro de 6 semanas. Y el delta de ese cambio, entonces en dupilumab, a las 52 semanas es del 51% y en bari es del 34%. Vemos como el paciente que necesita control rápido, seguramente el baricitinib es un medicamento para controlar el prurito de forma rápida, de pronto a largo plazo, hacer un cambio o adicionar, tendremos que ir viendo el posicionamiento del dupilumab versus estos medicamentos. Si hablamos entonces del upadacitinib, el upadacitinib sí tiene un estudio cabeza a cabeza, dupilumab, upadacitinib. Ellos pues fueron muy inteligentes, cogieron la dosis más alta, que es la dosis más efectiva, por ese pequeño efecto JAK2 que les hablaba un poco más temprano, además de muy inteligentes con hacer el, el punto de evaluación primario temprano y no a 24 semanas, y eso hace que en términos de significancia a las 16 semanas, pues vemos que el upadacitinib es un poco más efectivo que el dupilumab en términos de qué tanto mejoran los pacientes, o sea, llegar a estar completamente limpio, estos medicamentos logran eso mucho más rápido, por eso vemos en las 16 semanas la diferencia en el EASI 90 y que se mantiene y es significativa en el EASI 100, o sea, las 16 semanas, estos pacientes va a haber un tercio de ellos que logran estar completamente limpios con upadacitinib, que no sucede con el dupilumab al corto plazo. Y lo mismo sucede con prurito, o sea, si vemos el upadacitinib disminuye el prurito de forma rápida, el dupilumab va
Yo siempre le digo eso lento pero seguro. Nosotros sabemos que el dupilumab a largo plazo cada vez va poniendo mejor a los pacientes, pero en corto tiempo definitivamente estos inhibidores ya funcionan mucho más. En términos de seguridad, pues hubo un paciente en el grupo de upadacitinib que murió por un episodio de influenza, o sea que puede estar relacionado con el uso del upadacitinib, y lo que esperamos en términos de conjuntivitis, mucho más frecuente en dupilumab, y en upadacitinib el acné, que no es despreciable porque el grupo de pacientes que más tratamos en dermatitis atópica pues son jóvenes que tienen acné. Entonces, como les mostraba, mucho más frecuente el acné, la elevación de la CPK y la conjuntivitis. Dos episodios de herpes de características severas y un compromiso oftálmico que tiene que ver con ese efecto antiviral que tienen estos medicamentos. En las regiones corporales, entonces, es igual un área difícil de tratar, la cara y el cuello, sigue siendo un poquitico más efectivo el upadacitinib que el dupilumab, pero a fin de cuentas a las 24 semanas terminamos viendo que los dos medicamentos van por el mismo camino. Respecto a la abrocitinib, entonces a mí me gusta mostrar esto como en escalerita, vemos como a las 4 semanas abrocitinib es muy superior, a las 12 semanas dupilumab se va poniendo al mismo nivel y después queda entre las dosis. Definitivamente las dosis más efectivas en estos medicamentos serán las dosis más altas. Igual las dosis menos seguras de los medicamentos serán las más altas, pero sin que nos preocupe mucho en términos de seguridad. Y además, bueno, ser más rápido. Como vemos, llegar a este 50% de la mejoría de 4 puntos en el prurito se logra mucho más rápido en abrocitinib versus dupilumab, pero a fin de cuentas vemos pues una mejoría muy similar entre ambos grupos. En términos de seguridad, vemos en general que siempre es mejor tratar a los pacientes. El placebo tiene eventos adversos muy altos en general en dermatitis atópica. Vemos lo mismo, conjuntivitis más frecuente en dupilumab, acné, herpes y trombocitopenia más frecuente en abrocitinib sin que sean significativos ni serios. Obviamente el estudio cabeza a cabeza pues lo tienen que hacer con la dosis más alta de abrocitinib y vemos muy similar a como lo veamos en upadacitinib, más rápido el control del prurito, a fin de cuentas muy similar, más rápido el aclaramiento, a fin de cuentas muy similar, y en términos de seguridad se mantiene el acné, las náuseas y la cefalea en el lado del abrocitinib y en el lado del dupilumab, la conjuntivitis. Para resumir, la mayoría van a favorecer dupilumab, excepto aquellas dosis que son altas en abrocitinib y en upadacitinib. En términos de mejoría del eczema, en términos de mejoría del prurito, favorecen en general el dupilumab, excepto en abrocitinib y en baricitinib en su dosis más alta, y favorece upadacitinib en la dosis mayor, muy esperable con la forma del mecanismo que estábamos hablando. En términos de seguridad, para este momento no tenemos cómo comparar unos u otros medicamentos, aparte de lo que ya les había comentado en términos de conjuntivitis en dupilumab, que mejora con el tiempo, y en términos de JAK inhibitors, acné e infecciones virales que parecieran no ser significativo en dermatitis atópica. Y ya para terminar, entonces, ¿qué más se viene en JAKs? La unión de JAKs con otras vías del quinoma, o sea, de estas quinasas, específicamente la vía de la SIC. Cada vez vamos a ver más medicamentos con inhibición JAK-SIC, específicamente el serdulatinib es un medicamento aplicado que viene en gel del 0.2 al 0.4%, vemos que mejora el EASI modificado, vemos cómo se disminuye el grosor epidérmico, pero lleva un tiempo sin hacer nuevas publicaciones en serdulatinib, no sabemos si es que no va a haber más progreso en este sentido. Y también se está desarrollando un JAK-SIG sistémico, que es el busacitinib, que tiene una dosis entre 20 y 80 miligramos. Los estudios fase 3 ya están hechos solo con 60 y 80 miligramos y vemos cómo mejora significativamente. O sea, acá llegamos a una dosis a las 4 semanas de casi el 100%, que eso no lo vemos en otros medicamentos. Sin embargo, pues a uno ahí le queda la duda en términos de seguridad. Si bien este estudio fase uno, creo que estos son los resultados del fase 1, muestran un perfil de seguridad relativamente bueno.
tendremos que ver con el largo plazo qué tanto hacer una inhibición amplia de las quinasas bajo. A modo de resumen, entonces, abrocitinib, upadacitinib y el SHR0302 son inhibidores JAK1, el baricitinib JAK1, JAK2, el paciente se estudia también